Todo comienza con nuestro protagonista, Yuito, el cual estaba entrenando junto a su compañero Nagi. Esto porque ambos recientemente se habían convertido en guardianes escarlata, soldados que luchan contra una especie de bestias que a menudo atacan la ciudad. Por cierto, dichos soldados nacen con habilidades especiales y la de nuestro prota era la más rota de todas. Pero lamentablemente dicha habilidad solo le trajo desgracias, porque todos querían acabar con él, pero nadie era capaz de hacerlo. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Scarlet Nexus. Bueno, luego de que Yuito y Nagi terminaron de entrenar, ambos se dirigieron a la ceremonia de bienvenida del nuevo escuadrón. Pero en el camino nos revelan que nuestro prota es el hijo, digamos que el presidente de la ciudad, por lo que todos creían que había sido beneficiado en los exámenes de admisión, aunque eso no era cierto. Pero bueno, una vez los dos estuvieron en la ceremonia de apertura, nos presentan a Naomi, una chica en la que el amigo del prota había puesto sus ojos, y también conocemos a su hermana Kasane, las cuales eran importantes, así que recuérdenlas. Pero continuando, el líder de las fuerzas especiales les dio la bienvenida a los nuevos reclutas, en los cuales descansaría el futuro y la seguridad del país. Después de esto nos presentan a los que serían el escuadrón del prota y Nagi. Su líder sería Seto y su poder era la electroquinesis. Sus compañeros serían Hanabi, una amiga de infancia del prota y la cual se especializaba en la piroquinesis. Seguido de esto se presentó Nagi, cuyo poder era la aeroquinesis. También se presentó nuestro prota, cuyo poder ya conocemos, sí, la telequinesis. Además también se presentaron los otros miembros más antiguos del equipo, Tsugumi con el poder de la clarividencia y Kagero con el poder de hacerse invisible. Y sí, como se podrán haber dado cuenta, todos tienen poderes derivados de sus capacidades mentales. Pongan mucha atención a eso, ya que todo estará centrado en los cerebros. Pero después de las presentaciones, nuestros protas debían enfrentarse a su primera misión, donde nos presentan a los otros, las criaturas que les había mencionado al principio, los cuales eran provocados por una anomalía en la atmósfera, y los guardianes escarlatas se encargaban de luchar contra ellos, con unos trajes bastante facheros, ¿no? Pero como era la primera misión del prota y Nagi, estos no podían colaborar mucho. Sin embargo, al ver a un civil en peligro, no dudaron en rescatarla, y utilizando sus poderes mentales y sus trajes ultra facheros, se encargaron de salvar a la chica. Sin embargo, terminaron en aprietos al estar rodeados por los otros. Por suerte, las chicas que les había mencionado anteriormente aparecieron para echarles una mano. La habilidad de Naomi era la de predecir los movimientos de sus enemigos, y con dicha habilidad se encargó de poner a salvo a Nagi. Y si al chico ya le gustaba a la chica, ahora estaba enamoradísimo. Mientras que por otro lado, Kasane se encargó de ayudar al prota, que había puesto salvo al civil. Y sí, su poder era el mismo que poseía Yuito, la telequinesis, aunque su ayuda no era muy necesaria, ya que Yuito se encargó de derrotar al otro con sus propias habilidades. Pero bueno, una vez todo el escuadrón se deshizo de los otros, nos revelan que dichas criaturas se alimentan de cerebros, sí, al estilo de los zombies. Pero dejando todo esto a un lado, en su día libre, el prota junto a Nagi decidieron ir a un festival para pasar el rato, en el cual de nuevo se encontraron con las dos hermanas. Y por cierto, aunque Nagi estuviera interesado en Naomi, a esta le traía más el prota. Pero luego del día libre, el escuadrón del prota tendría una nueva misión, junto al escuadrón de Kasane y Naomi, la cual se llevaría a cabo en los subterráneos de la ciudad, en donde al entrar se encontraron con una manada de otros. Por suerte pudieron hacerle frente, con ayuda de todos los miembros del escuadrón. Lastimosamente en el camino, Nagi y Naomi terminaron separándose del grupo principal y terminaron rodeados de bestias. Por suerte, con el poder del prota, pudieron retirar los escombros y salvar a ambos de los otros. Pero no se alegren, porque cuando todo parecía haber acabado, Naomi terminó recibiendo un disparo al intentar salvarle la vida a su hermana, y dicho disparo la terminó convirtiendo en un otro. Sí, como lo escuchan. Nadie podía creer lo que estaba pasando, y todo el pelotón terminó entrando en estado de shock. Los más afectados eran Nagi y Kasane, que habían salido heridos, y no podían creer lo que estaba pasando. Por suerte el prota actuó rápido y pudo detener a Naomi, convertida en bestia, antes de que acabara con todos. Pero al ver esto, Kasane intentó defenderla de los ataques del prota. Sin embargo, cuando lo hacían, varios miembros de los Guardianes Escarlata aparecieron, y estos se encargaron de transportar a otro lugar a Naomi, mientras que el líder de estos apareció frente al pelotón del prota, y el tipo les pidió que por ningún motivo revelaran lo que había pasado en ese lugar, por su propio bien. Y aunque Akane intentó averiguar qué estaba pasando, la chica fue noqueada por dicho líder. Después de esto, nadie podía creer lo que había pasado, y el resto de integrantes del pelotón les habían dicho que Naomi había perdido la vida en batalla, pero no les dijeron toda la verdad. Aunque por otro lado, Kasane no se daría por vencida en recuperar
recuperar a su hermana, pero sabía que debía fingir seguir las órdenes de sus superiores para obtener pistas del paradero de Naomi. Y nuestro prota le ofreció toda su ayuda para encontrarla, además de que le dio algunas pistas que había encontrado en el lugar de los sucesos. Pero bueno, después de esto, todo el escuadrón de nuestro prota fue enviado a una nueva misión. Sin embargo, dicha misión solo era una trampa, ya que al llegar fueron rodeados por varios escuadrones. Y el subcapitán de los Guardianes Escarlata apareció para decirle al líder de nuestros protas que escaparan, que él se encargaría de entretener a los escuadrones. Esto porque habían sido víctimas de una trampa, ya que los consideraban unos traidores. Sin embargo, Karen, el comandante, apareció y este se encargó de detener al subcomandante. Por cierto, Karen tenía el poder de copiar las habilidades de los demás, por lo cual estaba rotísimo. Y además, no solo era él, ya que Nagi, que había vuelto con el escuadrón luego de haber sido hospitalizado, había perdido la razón y estaba vuelto loco, intentando acabar con el prota, ya que su cerebro había sido completamente lavado. Por lo cual la batalla entre ambos bandos dio inicio. Yuito a duras penas era capaz de hacerle frente a Nagi, ya que su poder era irreconocible, había sido aumentado a una gran escala, mientras que los demás tenían una dura batalla entre colegas para poder sobrevivir. Sin embargo, Nagi había perdido el control de su poder y estaba a punto de acabar con la vida de Yuito y Kazane. Por suerte, el líder del escuadrón lo detuvo, utilizando todo su poder. Lastimosamente, en el camino terminó perdiendo la vida, aunque eso sí, antes de irse le dijo a Nagi que no permitiría que se cambiara de bando, haciéndolo entrar en razón. Por otro lado, Kazane extrañamente se había estado sintiendo mal, y cuando el prota intentó echarle una mano, de la nada, un agujero negro apareció en el cielo de la ciudad, y este comenzó a devorar todo a su paso, incluyendo a varios miembros de los Guardianes Escarlata, entre ellos el prota y Kazane. Y cuando se encontraron en el interior, estaban rodeados de una especie de hilos rojos. Desafortunadamente, el prota terminó separándose de Kazane y fue expulsado de dicho agujero, reuniéndose con el resto del escuadrón. Por cierto, nos revelan que toda la Psycho-Red de la ciudad, es decir, su sistema de defensa, había colapsado, por ende todos los otros estaban atacando a los civiles. Mientras que por otro lado, Kazane y los otros miembros del pelotón que habían sido succionados por el agujero negro fueron transportados a una especie de mundo paralelo que se encontraba en ruinas, donde por cierto se encontraron con un misterioso tipo. Pero volviendo con nuestro prota, luego que le informaran que el comandante Karen había iniciado una especie de revolución contra la ciudad, debía encargarse de proteger a su padre, el presidente. Sin embargo, mientras el chico se dirigía al lugar de la misión, había comenzado a tener lagunas mentales de lo que estaba sucediendo. Por suerte, en el camino se encontraron con uno de sus comandantes, el cual se encargó de explicarle lo que estaba pasando, sobre cómo el comandante Karen había organizado una revolución y varios reclutas habían desertado para unirse a él. Era por esto que debían encontrar al padre del prota lo antes posible. Por lo que después de un enfrentamiento contra un grupo de otros, donde nuestro prota, por cierto, demostró estar completamente roto, logró llegar a donde su padre se encontraba. Sin embargo, al llegar se llevó una gran sorpresa, ya que su padre se encontraba en el suelo sin vida y a su lado estaba Kazane sosteniendo un arma, y esta al ver al prota de inmediato se abalanzó sobre él. Sí, como la escuchan, la tipa se había vuelto completamente loca, o eso es lo que parecía, porque luego de esto nos revelan que el tipo con el que Kazane se había encontrado no era otro que el mismo Yuito. Sí, como la escuchan, pero un Yuito del futuro, el cual explicó a la chica todo lo que había sucedido, sobre cómo ella tenía la capacidad de viajar en el tiempo por medio de su poder, y como se lo imaginarán, el prota también poseía el mismo poder. Sin embargo, dichas habilidades al conectarse habían sido las causantes de crear el agujero negro, pero lo más impactante era que dicho agujero negro poco a poco fue aumentando hasta ser enorme y estaba a punto de devorar todo el planeta, y la única forma de pararlo, lastimosamente, era acabar con su vida. Sí, acabar con la vida del prota. Sin embargo, en el pasado se había rehusado a perder la vida, pero gracias a eso, ahora mismo el agujero negro de su mundo ya no podía ser detenido, por lo que antes de entregarse a los otros para ser devorado, el prota del futuro le dijo a Kazane que si quería salvar su mundo debía acabar con él. Esa era la única forma de lograrlo. Era por eso que ahora estaba atacando a Yuito. Por suerte el resto del grupo de nuestro prota llegó a la escena y la chica no le quedó más opción que escapar. Sin embargo, luego de contarle a los reclutas que habían sido transportados con ella que debían acabar con el prota, el comandante Karen apareció para reclutarlos en su revolución, prometiéndole a Kazane que le ayudaría a recuperar a su hermana y a revertir su estado, por lo que al final Kazane junto a todo su grupo terminaron uniéndose a su revolución, y nos revelan que la razón de dicha revolución era porque Karen estaba en contra de los lavados de cerebro que el gobierno solía hacerles a todas las personas que intentaban desafiarlo. Así que sí, por una parte tenía la razón, aunque tranquilos, él no es el bueno de la historia. Y bueno, después de esto, todo lo que Yuito del futuro le había dicho a Kazane se estaba volviendo realidad, ya que el prota había sido convertido en un comandante, esto para usarlo como un chivo expiatorio y que todos lo vieran como un héroe, para así ocultar a la población lo que en verdad estaba sucediendo. Pero eso no era lo grave aquí. Lo grave era que desde que el agujero negro había sido creado, el prota cada vez se sentía peor y comenzaba a tener muchas lagunas mentales, que para los que no lo sepan,
es perder fragmentos de su memoria. Por otro lado, Karen le explicó a Kasane y a los demás que el gobierno, dirigido por órdenes del padre del prota, era el que había estado experimentando con humanos, convirtiéndolos en otros. Esto con un suero especial, pero el tipo le dijo a la chica que él encontraría la forma de regresar a su hermana a la normalidad. Por otro lado, el escuadrón del prota se había enterado en donde tenían atrapado a Nagi, el cual estaba siendo sometido a experimentos, torturándolo de una manera brutal. Por suerte, el prota y su pelotón se infiltraron en el laboratorio, pero fueron rodeados por un grupo de otros artificiales. Y además Nagi, que había logrado escapar de los tipos que lo tenían bajo control, apareció frente a ellos, pero por suerte este estaba arrepentido de lo que había hecho, y le explicó al prota que habían jugado con su cerebro, para que el tipo siguiera todas sus órdenes. Lastimosamente no tuvieron mucho tiempo para conversar, ya que estaban rodeados por las criaturas, y estaban siendo superados en número por mucho. Por lo que al final Nagi le dijo al pelotón que escaparan, y que se llevaran al prota con ellos, que él se encargaría de entretenerlos, ya que no había otra forma de salir de la situación. Y lastimosamente, luego de derrotar prácticamente a todos los monstruos, Nagi de nuevo fue capturado por los científicos. Pero bueno, después de esto, el comandante le explicó al prota y a sus camaradas las maneras de operar del gobierno, sobre cómo continuamente borraban la memoria de los que ya no les eran útiles y convertían a humanos en otros. Esto para encontrar la forma de mejorar sus capacidades. Era por esto que Nagi había sido utilizado como rata de laboratorio, ya que había podido observar cómo una recluta era convertida en un otro. Y él no había podido hacer nada por el chico, como sí lo había podido hacer por el resto del pelotón, ya que Nagi, al haber estado herido de inmediato, fue llevado al hospital, donde habían experimentado con él. Por otro lado, Kasane había podido reencontrarse con su hermana, la cual estaba bajo custodia de los revolucionarios, y por suerte pudo conversar con ella, ya que a pesar de tener el cuerpo de un monstruo, aún conservaba su memoria. Lastimosamente, si no era inyectada con un suero, periódicamente perdía el control y se convertía en un verdadero otro. Sí, vaya mala suerte que había tenido la chica, ¿no? Aunque afortunadamente, el comandante Karen le dijo a Kasane que haría todo lo necesario para traerla de vuelta, pero que debían acatar todas sus órdenes si querían que eso pasara. Pequeña interrupción, gente, para comentarles que este es el segundo video de la sección en el canal llamada Héroes, por lo que para que siga trayendo animes con esta temática, al final del video quiero que comenten la frase "los héroes no siempre ganan". Sí, como lo oyen, aunque el significado de la frase en este anime lo conocerán un poquito más adelante. Bueno, continuando con la historia, el comandante del escuadrón del prota les dijo que él estaba de acuerdo con los ideales de Karen, de liberar al pueblo de la opresión del gobierno, pero no con métodos tan radicales, por lo que el prota les dijo que ellos crearían su propio escuadrón, uno que no estuviera ni del bando del gobierno ni del bando de los revolucionarios, es decir, se convertirían en enemigos de todos. Por lo cual, su primera misión fue infiltrarse en una base donde, según algunos informes, se llevaban a cabo experimentos con humanos. Aunque al llegar al lugar, se encontraron con Kasane y su escuadrón, ya que sí, habían llegado al lugar donde se estaba experimentando con la hermana de Kasane, pero al encontrarse, un altercado entre escuadrones dio inicio, donde Kasane estaba intentando acabar con la vida del prota a toda costa, para así poder salvar al mundo. Sin embargo, las habilidades del prota eran mucho mejores. Lastimosamente, debido al agujero negro, su estado cada vez estaba empeorando, por lo cual ya no podía continuar con el encuentro. Por suerte, uno de los reclutas del otro bando liberó una salida para que pudieran escapar, ya que aún no estaba segura de que eliminar al prota fuera la mejor opción. Y así, luego de que el prota y su escuadrón escaparan, estos se reunieron de nuevo con el líder de su escuadrón independiente, el cual les explicó que el escuadrón revolucionario había estado realizando pruebas con cerebros humanos para regresar a la normalidad a todos los que habían sido transformados en otros. Y el tipo les dio una nueva misión, que era la de conseguir una prueba que pudieran utilizar para convencer al pueblo de que el gobierno estaba actuando erróneamente, ya que por el momento todo el pueblo los consideraba a ellos unos traidores. Por otro lado, Kasane y su pelotón se estaban dirigiendo hacia Togetsu, una especie de país un poco alejado de Suo, el lugar donde ellos se encontraban. Y esto lo hacían para encontrar pistas acerca de cómo regresar a Naomi a la normalidad, ya que el suero con el que la mantenían viva provenía de ese lugar. Lastimosamente, esto solo había sido una trampa para atrapar a Kasame, ya que entre su pelotón se encontraba una traidora perteneciente al país de Togetsu, el cual necesitaba las habilidades de Kasame y las del prota para llevar a cabo su plan. Además de que para empeorar las cosas, el prota y su escuadrón también se estaban dirigiendo hacia ese lugar, por lo que sí, todo parecía complicarse. Y ya sé que la trama de este anime está bastante complicada, la verdad es de los que más me ha costado resumir, pero les aseguro que vale la pena, porque luego de esto, el prota y su pelotón fueron llevados hasta una especie de supercomputadora, donde podrían encontrar toda la información que estaban buscando, aunque el prota estaba preocupado de que Togetsu los estuviera ayudando tan fácilmente. Pero bueno, usando dicha compu se enteraron que ellos provenían de la luna, sí, como lo oyen, esto porque hace tiempo, debido a un virus que atacó la Tierra, la humanidad se vio la necesidad de huir hacia la luna, pero después de algunos años de que la
Tierra se normalizara, algunas personas pudieron regresar. Sin embargo, el grupo restante no tuvo la misma suerte. Esto porque habían sido víctimas del polvo de un cometa que había pasado cerca de la Luna, el cual convertía a todas las personas en otros. Sí, era de ahí de donde realmente provenían las criaturas. Lastimosamente, luego de obtener la información, los tipos intentaron robar el cerebro del prota por medio de la supercomputadora, para así poder obtener la habilidad tanto de Yuito como la de Kasame. Por suerte, antes de que esto pasara, esta última pudo crear una conexión con el prota para hacerlo salir del trance, ya que la chica había logrado escapar con la ayuda del tipo que se hacía invisible. Y luego de que el prota fuera ayudado por la chica, logró liberar a su pelotón del control de la supercomputadora, por lo que luego de enfrentarse contra un sinnúmero de guardias, ambos pelotones pudieron escapar y acordaron una tregua para compartir información, en donde Kasame le explicó al prota el por qué había querido acabar con él, sobre el agujero negro y todo eso. Además nos revelan que el tipo que se hace invisible había venido de la Luna. Sí, como lo oyen. Y si se preguntan cómo había vivido durante tanto tiempo, era porque había estado en una cámara de criogenización. Lastimosamente, mientras conversaban, fueron atacados por guardias de Togetsu. Por suerte, con la ayuda del tipo invisible que conocía bastante bien el lugar, pudieron escapar usando algunos túneles subterráneos. Y una vez estuvieron a salvo, el grupo decidió dividirse. El pelotón de Akane intentaría convencer a los revolucionarios de hacer una tregua con el gobierno, mientras que el prota haría lo mismo por su parte, para que juntos pudieran detener los planes de Togetsu, que querían viajar al pasado para hacer las cosas de otra manera, por lo que de nuevo los protas se separaron. Y bueno, luego de que el grupo se separara, el escuadrón del prota por fin llegó a la ciudad, donde los estaba esperando Nagi, el cual ahora era una especie de super soldado que únicamente seguía las órdenes del gobierno, es decir, su cerebro había sido completamente lavado y ahora estaba a otro nivel, por lo cual utilizando sus ataques estaba poniendo contra las cuerdas al escuadrón del prota. Por lo cual Yuito, que no quería lastimarlo, terminó llevándolo al lugar donde solían entrenar, el lugar donde todo había comenzado, para así hacerlo entrar en razón. Sin embargo, el chico no podía salir del control del gobierno. Lastimosamente, cuando por fin fue capaz de hacerlo, su cerebro ya no podía más, ya que estaba por colapsar, por lo que luego de despedirse de su mejor amigo, el chico perdió la vida, lamentándose por todo lo que no había podido hacer. Una F en los comentarios, por favor. Por lo que luego de esto, el escuadrón del prota se enfrentó al hermano de Yuito, sí, el actual presidente, el cual le confirmó al prota que todo lo que le gustaban era cierto, pero que eso no importaba, ya que necesitaba su cerebro y el de varias personas de la población para continuar con su plan de eliminar la anomalía ozónica, pero no contaba con que el prota había logrado grabar todo y luego de escapar con la teletransportación, utilizaron la grabación para difundirla en toda la ciudad y así al fin abrir la mente de las personas que creían que nuestros protas eran en realidad los malos de la historia. Mientras que por otro lado, cuando Kasane llegó a la base de los revolucionarios, se enteró que su hermana estaba siendo transportada a otro lugar por órdenes de sus superiores. Aunque esto no era así, ya que había sido el gobierno quien había infiltrado gente en su cuartel para apoderarse de los otros creados artificialmente. Por suerte, Kasane y su grupo llegaron a tiempo para detenerlos. Lamentablemente en el lugar, hombres de Togetsu aparecieron y se encargaron de rodear a todo el pelotón, por lo que sin más opción, Naomi decidió sacrificarse para proteger a su querida hermana, dando su vida como sacrificio. Lo siento, gente, como que comenzó a llover, ¿no? Además, no solo la hermana de Kasane había perdido la vida, sino también una compañera de Karen, ya que sí, la razón por la que el tipo estaba empeñado en regresar a la normalidad a Naomi era porque también quería regresar a su compañera, que al igual que Naomi había sido transformada en un otro, pero al verla desaparecer ante sus ojos perdió el control y copió el poder de Kasame para así poder viajar en el tiempo y revertir todo lo que estaba pasando. Sin embargo, también necesitaba el poder del prota, ya que solo así podría saltar en el tiempo, por lo cual inició un ataque contra el escuadrón del prota, iniciando una épica batalla. Sin embargo, como ya les había dicho, el tipo estaba completamente roto, por lo que sin muchos problemas se encargó de todos. Y el prota, que aún seguía nerfeado por el tema del portal, no pudo defenderse, por lo cual el tipo al fin pudo cumplir con su objetivo. Lo grave de todo esto era que al copiar el poder del prota en el estado crítico en el que se encontraba, su cerebro fue muy afectado, por lo que estaba a punto de colapsar. Por ende, el prota perdería la vida. Pero tranquilos, ya que el escuadrón de Kasame llegó al lugar y conectando las memorias de todo el escuadrón lograron rescatar el cerebro de Yuito. Por cierto, como que a la amiga de la infancia del prota le gustó un poco, ¿no? Pero bueno, luego de todo esto, el líder del escuadrón independiente les explicó que Karen había copiado los poderes del prota para así poder viajar en el tiempo y rescatar a su preciada amiga de convertirse en un otro. Además, mientras conversaban, el tipo invisible le confesó al prota que había sido él quien en realidad había acabado con la vida de su padre, mientras que Kasane era inocente, cosa que por obvias razones provocó un altercado entre él y el prota, pero este último le terminó dando una tremenda paliza. Ya que su poder era mucho mayor aún estando nerfeado.
aunque al final decidió perdonarlo, ya que el prota comprendió las razones que el tipo tenía para haberlo hecho. Pero bueno, después de esto, todos iniciaron una nueva misión, esto para detener a Togetsu de sus planes, los cuales, como ya les había dicho, querían viajar al pasado, para así revertir la inmigración de la luna hacia la Tierra, por lo que para esto todos se infiltraron en sus instalaciones, esto para desactivar la supercomputadora de ese país, y así no pudieran llevar a cabo sus planes. Pero lo sorprendente fue que dicha computadora tenía la forma de la madre de Yuito. Sí, y no solo eso, sino también la de la madre de Kazane. Y para que no se hagan bolas les explico, la madre de Yuito había criado a Kazane cuando esta era una prisionera de Togetsu, pero luego de un tiempo la mujer escapó y fue en ese momento donde conoció al padre de Yuito, mientras que Kazane unos años después escapó y fue criada por los padres de Naomi. Y la computadora tenía su forma porque habían usado su cerebro para crearla. Sin embargo, al final no les quedó más opción que desactivarla, dejando así fuera de la ecuación los planes de Togetsu. Ahora ya solo debían encontrar la forma de deshacerse del agujero negro, sin acabar con la vida de Yuito, por lo cual decidieron que lo mejor era viajar al pasado y ahí traer a la madre del prota. Esto porque ella había tenido el poder de viajar en el tiempo y tal vez conocería la forma de regresar todo a la normalidad, por lo cual luego de fusionar los poderes con Yuito, Kazane viajó al pasado, aunque tanto esfuerzo al prota al final tarde o temprano le traerá consecuencias. Pero bueno, al final la chica cumplió con la misión y pudo traer al presente a su madre, por lo que luego de pasar un tiempo juntos con su madre, tiempo que en su infancia no habían podido pasar, esta les explicó que para cerrar el portal debían deshacerse de los nudos que se habían creado en los hilos del destino al viajar en el tiempo. Esa era la única forma de cerrarlo sin que Yuito tuviera que perder la vida, por lo cual luego de esta explicación el prota Kazame con sus poderes de gravikinesis se encargaron de desenredar todos los nudos en el hilo del destino. Y luego de hacerlo, lastimosamente su madre tuvo que volver al pasado, ya que si no lo hacía el portal no se cerraría, aunque sabía que al volver a su época perdería la vida. Otra F en los comentarios, gente. Sin embargo, luego de hacer todo esto, el portal aún no se cerraba y nadie se explicaba el por qué. Y bueno, esto se debía a que el comandante Karen había creado otro nudo en el hilo del destino al viajar en el tiempo y solo él tenía la capacidad de desenredarlo. Por esto todos iniciaron una búsqueda para encontrarlo y se dieron cuenta de que el lugar al que el tipo había viajado era la época en la que el país había sido fundado. Esto para así acabar con el fundador y tomar su lugar. Sí, como lo oyen, pero al menos ya sabían dónde se encontraba, ya que el fundador se encontraba criogenizado en el mausoleo de la familia del prota, por lo cual este debía obtener la llave de dicho lugar, la cual se encontraba en manos de su hermano. Sí, el psicópata que quería usar su cerebro, al cual terminó rescatando de una manada de otros. Por cierto, el poder del prota cada vez se hacía más grande, pero su cerebro también cada vez estaba más destrozado. Aún así, luego de obtener la llave, encontraron el paradero de Karen, que había viajado al pasado, y este les explicó que lo había hecho para así poder conectarse con Arahabaki, una supercomputadora que controlaba prácticamente la red cerebral de todo el país. Sin embargo, por más información y por más veces que intentara cambiar el futuro, en ninguna ocasión fue capaz de salvar a Alice, su amiga. Sin embargo, cuando les dijo esto, el Karen del presente apareció, ya que este no había podido viajar al pasado, al no haber podido copiar los poderes del prota completamente, por lo cual decidió que lo mejor era copiar a su otro yo, pero al hacerlo el poder era demasiado para controlarlo y no fue capaz de asimilarlo, dándole la oportunidad al prota y a su escuadrón de detenerlo, ya que los poderes del prota, debido al agujero negro, cada vez superaban más los límites, claro, con las consecuencias que eso le traería. Y al final, luego de derrotar al tipo, el comandante del escuadrón del prota, quien también había sido amigo de Alice, hizo entrar en razón a Karen para salvar al mundo, ya que eso era lo que su amiga habría querido. Por lo que luego de convencerlo, Karen, Kazane y el prota debían utilizar su poder para deshacer el portal, aunque también podrían deshacer la anomalía atmosférica que causaba a los otros, utilizando dicho agujero. Sin embargo, para eso tendrían que usar un gran poder mental, y eso significaba que en el estado en el que se encontraba actualmente el prota, lo más probable era que no sobreviviría. Sin embargo, al tipo eso no le importaba, por lo que al final los tres llevaron a cabo el plan, y con el cerebro prácticamente destrozado, el prota pudo deshacerse de la anomalía atmosférica, haciendo que el portal la absorbiera. Sin embargo, Karen aún no se rendía en recuperar a Alice, por lo cual realizó un último viaje en el tiempo, pero por suerte esta vez sí dio resultado, ya que Alice pudo volver, aunque para que no se provocara otro nudo, la propia existencia de Karen fue borrada, haciendo que nadie, aparte del prota y Kazame, pudieran recordarlo. Y bueno, el anime termina con todo volviendo a la normalidad, pero claro, el prota tuvo que pagar el precio por forzar su cerebro demasiado, ya que el chico perdió sus habilidades psíquicas y quedó un poco dañado de sus capacidades, haciendo que tuviera que retirarse de la milicia, pero al menos
menos no perdió la vida, mientras que los demás volvieron a sus tareas normales, ya que aunque la anomalía atmosférica hubiera desaparecido, aún quedaban algunos otros en la Tierra, y Kazane decidió unirse al grupo de expedición en la Luna para saber si aún habían personas viviendo en ese lugar, mientras que lo único por lo que el prota se lamentaba era por no haber podido cumplir con la promesa que había hecho con Nagi, la de convertirse en los mejores guardianes Escarlata, ya que ambos no habían podido cumplir con su promesa. Este anime estuvo épico, gente, aunque me costó un montón resumirlo. Pero bueno, si les gustó el resumen y quieren que continúe con la sección héroes, no se olviden de comentar: los héroes no siempre ganan, y traeré el próximo video de la sección cuando este video alcance los 20.000 likes y 1000 comentarios. Sin más, sayonara.